Damos inicio a este encuentro. Toca Luna en Escorpio, la mecánica de las lunas en Escorpio. Lunas. Y bueno, ahora sí, como me toca en lo personal, estoy viendo que me sale un mito de la cabeza. Se ve que he tenido que hacer un proceso importante de, bueno, esto, ¿no? De estar observando qué cosas son las que van apareciendo cuando tocamos estos lugares tan importantes y sensibles. Siento una necesidad un poquito de contar acerca de cosas que me han pasado. También voy a ser lo menos autorreferencial posible, cosa que es difícil porque estamos hablando de Escorpio, estamos hablando de emociones, estamos hablando de lo que tenemos en el inconsciente. En Escorpio habla de la máxima intensidad de simbiosis, ¿no? Que le vamos a llamar fusión, y entonces eso también hace que sea difícil separar. Hay algo que me ha permitido esta luna y es justamente estar en estos lugares en donde podemos abordar las profundidades. Después, al final del encuentro, vamos a hablar de los talentos de la luna en Escorpio. Y, y sí, volver a observar cómo cada vez que hablemos de una luna vamos a estar hablando de mecanismos que ocurren en silencio, en la oscuridad, donde no los vemos, más en este caso, y, y por eso mismo es tan necesario que podamos observarlos, ¿sí? Eh, Ahora ya sin las pretensiones de darles una solución o de sentir que nos tenemos que arreglar, de que hay cosas que están mal en cada quien y entonces deberíamos ser otros. Y también con mucha energía de transformación, porque justamente de eso habla Scorpio, de una capacidad de renovación de las formas que en algún punto tienen que morir para que otra cosa aparezca. Entonces, acordémonos que cada vez que hablemos de las lunas, vamos a hablar de algo que en algún momento fue blando, fue adquiriendo una forma determinada para, para convertirse en otra cosa, y es lo que no puede hacer, ¿no? Lo que sigue haciendo es una replicación de la forma, una repetición, y por eso hablamos de este concepto de la mecánica de las lunas. Mecánico en el sentido de que es algo que se replica dentro de un patrón, dentro de un esquema, sin capacidad de ser creativa. Cada vez que hablemos de lo creativo, vamos a hablar de algo que a partir de las experiencias que ocurren cerca, alrededor, tiene la capacidad en sí mismo de cambiarse, de convertirse en otra cosa. Y si bien esas cualidades se desarrollan también en nosotros, en nuestra estructura energética, que es nuestra carta, tenemos zonas donde nos refugiamos que no nos permiten llegar justamente a conectar con todo ese potencial. Entonces, eh, hacer una reflexión sin juicios, sin creer que algo está bien o está mal, o que así no se hace, o que no debería haberlo hecho. Esas formas está bueno que esos modos, ¿no? Esas maneras, está bueno que las revisemos justamente para ir un poco más allá de esta dualidad que nos presenta muchas veces el juicio. Y sabiendo que existe, podemos pasar a em, otros niveles, vamos a decir, ¿no? Cuando hablamos de conciencia, hablamos de algo que podemos observar, que está claro frente a nosotros, nosotras, y entonces poner luz en los lugares donde no había suelen ser procesos que sacuden, que conmocionan, y que muchas veces nos ponen en lugares así de qué es lo que los otros han dicho de mí o qué podrían decir de mí. Entonces es importante mantener la amorosidad. La amorosidad vendría a ser
esta soy yo, este soy yo, así es como me presento ante el mundo y tengo chances, tengo opciones para poder responder de aquí en adelante de otros modos. Vamos a compartir la pantalla para empezar a escribir lo que tiene que ver con esta luna. En Escorpio vamos a tomar palabritas escorpianas que si escucharon o vieron el capítulo de ascendentes, algo de eso ya está dicho, empezamos a decirlo, ¿no? Aquí saliendo la pizarra. Entonces, ¿qué es Escorpio? Ya decimos que es máxima intensidad, fusión, muerte, transformación, renovación. Mm, mm, También habíamos dicho que es sexualidad, habíamos hablado de ambigüedad. Sí, ahí, ¿no? Ambigüedad o ambivalencia, ¿no? Hablamos también del poder, de quienes tienen poder, ya sea financiero, político, em, em, o en las personas, ¿no? En los ámbitos de poder, en donde se juegan esas pasiones acerca de una cantidad, esto, cantidad ilimitada de energía. Ahí es donde hay también fascinación. Bien, entonces, después si me acuerdo alguna otra cosa, la agregamos por acá. Y vamos a pasar a la reflexión acerca de cómo es el ámbito, em, este color, cómo es el ámbito emocional en el cual nace una luna en Escorpio. Bueno, digamos que acá este es un sistema en donde la energía se pone intensa y como si fuese una energía sin filtros, ¿no? Entonces, la cantidad de energía es intensa, cruda y como sin filtros, o sea, nada que la pueda detener. Bien, entonces, si pensamos en eso, ¿cómo asociamos una energía tan fuerte con un ámbito protector? Y ahí es donde está toda la gracia de esta lunita. Digamos que acá la seguridad, ¿sí? Está en la continua transformación de las formas, ¿sí? Que eran protectoras y que deben, entre comillas, se deben y que tienen que morir para dar lugar a otras nuevas. Bien, que por supuesto tendrán que ser más vitales, a otras más vitales. ¿Qué es lo que empezamos a darnos cuenta? Que las dificultades en este caso van a empezar a aparecer por esto. Un ámbito que debiera sentirse seguro para crecer y desarrollarse, se siente destructivo a la vez. Por eso hablábamos acá de esta ambivalencia, ¿no? Digamos que hay una fuerte presencia de conflicto interno.
en el niño y la niña con esta luna, porque justamente lo que se empieza a sentir acá es una sensación de que la madre, que en una versión representa lo cuidador, digamos a ser, o protector, lo nutricio, y lo que da la vida, ¿no? Por un lado, es como si hubiera un versus y se siente como algo que me quiere tragar. O sea, absorbente, eh, y de alguna manera peligroso. Bien, por ahí vamos con la luna en Escorpio. ¿De dónde proviene toda esta sensación? Es muy probable que, voy a poner acá, vida intrauterina, la experiencia haya sido difícil y dolorosa. O sea, hay un registro del hijo, de la hija, con un Escorpio, de que la madre está pasando por momentos de dolor o dificultad, ¿no? Hay muchas cosas que eso es lo que siente. La experiencia haya sido difícil y dolorosa, pero no solamente con relación a este niño, esta niña, sino en la vivencia de la madre. Puede ser, por ejemplo, que haya habido muertes de seres cercanos, ¿no? Y que la madre esté en un proceso de duelo, que hayan muerto, siempre muerte, muerte, pérdidas, eh, o sea, que la madre haya perdido embarazos, tener pérdida de embarazos, ¿no? O, por ejemplo, el embarazo anterior, el anterior fue muy difícil, eh, o tuvo que hacer reposo, ¿no? ¿Sí? Tuvo que hacer reposo, pasó por muchas de estas situaciones así como que se sienten en que está la presencia de la muerte, de la pérdida, de lo doloroso. No se puede haber nacido con doble vuelta de cordón, o el parto fue, fue complicado. Entonces, todos estos casos lo que nos hablan es de que hay una sensación de mucha proximidad entre, proximidad entre lo que nutre y da la vida, y a la vez la muerte y la destrucción. ¿Sí? Todo esto es pesadísimo, es muy pesado, no es fácil de sobrellevar, para para, para este bebé, para esta luna, ¿no? Entonces, digamos que ya hay una experiencia de sensación, de desgarro y de asfixia, ¿bien? ¿No? Y que está entre la vida y la muerte. Esto que estamos diciendo acá, em, no es algo que se registra muy rápidamente, ¿no? Sí, no es algo que se registra inmediato, y entonces es muy probable que exista un estado de confusión
en ese niño, en esa niña, con la persona con esta luna, em, que, que digamos que le da como una especie de aire de estar muy hacia adentro, ¿no? Es un estado de confusión y como forma de ir sobrellevando esto, es como genera un interior en el que busca refugio. Voy a volver a eso dentro de un rato para volver a abordarlo. Entonces, además de lo que tiene que ver con esto de la experiencia entre la vida y la muerte, la madre para una luna en Escorpio es una figura con mucho poder, como si fuese muy poderosa. Entonces, además de poder, mucho poder e intensidad. ¿Bien? Y es muy difícil que pueda sentirse como protegido y a salvo de este vínculo fusionante y absorbente. O sea, no puede, básicamente, sentirse fuera, a salvo de este vínculo fusionante y absorbente. Esto es algo que me parece que ya un poquito lo voy mencionando, pero es tan densa, digamos, la sensación que de algún modo es como que el patrón que se configura es que se siente atrapado en esa fusión y se siente sobre todo atrapado o atrapada en el deseo de la madre. En el deseo de la madre, em, sin poder, sin poder desprenderse de eso, pero también de serlo todo para la madre. Acá es donde empieza a notarse cómo la intensidad de esta luna configura también una vida con un mundo emocional intenso, oscuro, difícil y pesado. Entonces, ¿por qué? Porque digamos que serlo todo para la madre sería perderse, en morirse, por supuesto, sentirse totalmente vaciado de lo propio, vaciado de lo propio. Y acá empezamos a ver también estas características del escorpiano, ¿no? Del clan, el clan que pide todo, pide la vida. O sea, si vemos, esto es, cuando pensamos en clan, pensemos en la mafia. Vieron que cuando hablamos de energías de agua, lo que hacemos es observar cómo tienen diferentes grados de estos somos nosotros. La energía canceriana, cáncer lo que habla es de un nosotros que tiene la cualidad de distinguirnos con el núcleo familiar, protector, donde sentimos que no tenemos que hacer nada para pertenecer. Y en el nivel escorpiano, de lo que estamos hablando, es de que hay una cantidad de códigos, de reglas implícitas, no explícitas, implícitas, como un sentido de la pertenencia que es exageradamente demandante, ¿no? Y que lo pide todo el chico, incluso hasta la vida. Entonces, todo eso se configura dentro de la persona con luna en Escorpio de un modo que siente que, eh, es- o sea, no es alguien que ha nacido para sí mismo, sino que ha nacido para el clan, ¿sí? Es propiedad de ese mundo deseante que es la familia y la madre. La familia, el clan, la madre, propiedad deseante, como
lo tenés que dar todo. Estas ideas son ideas de absolutización, ¿no? Acá toda la energía se entrega, es entregada, para que el sistema, para que ese pequeño clan, ese grupo selecto, tenga vitalidad. Entonces es como una especie de generador, generador y generador de energía, pero no para sí mismo, para sí misma, sino para este entorno que es el ámbito afectivo. Entonces, en estas escenas, ¿qué es lo que se siente? Que si, como no es explícito tampoco, es implícito, hay acuerdos que no son verbalizados, y entonces no se puede hacer una distinción, no se puede, y ahí es donde se genera la confusión, ¿no? No se puede hacer esta soy yo y esto es lo que quiero, porque de algún modo ese es el camino para quedar afuera. Y ninguna luna que quiere quedar excluida, ¿no? Si expongo lo que siento, lo que deseo, o me muevo con libertad real, ¿no? No con la rebeldía que siempre hemos distinguido, la sensación es quedar excluido. Y justo esto que es para todas las lunas igual, la exclusión, en este caso significaría como la no existencia, ¿no? Porque como toda esa energía viene dada por el ámbito familiar, no sentirse parte de ese ámbito familiar y responder a esas relaciones sería significado como la exclusión total. Me acaba de cerrar la pizarra, así la voy a volver a abrir acá. Está bien. ¿Vamos bien? Seguramente. Entonces, em, nosotros cuando hablamos de las formas en que trabajan las lunas, vemos que hay un mecanismo que se va replicando, ¿no? Se constituye un circuito y entonces en ese circuito hay manifestaciones, hay como acciones que se van haciendo. Bien, entonces, ¿cuál es el patrón que sigue, el patrón mecánico, vamos a decir, de esta luna? Por un lado, siente una energía que lo absorbe. Entonces, la energía absorbe. Entonces, lo primero que hace es, se deja tragar, se deja absorber con esta ilusión siempre niña de serlo todo para el otro, ¿no? Pero cuando se da cuenta de que se está dejando tragar y que se va a perder, que puede ser destruido, esto, ¿ah? Registra la destrucción. Entonces, como de algún modo existe esta ambivalencia entre que si yo lo doy todo, le soy fiel o leal a mi sistema, pero por otro lado, eso va a hacer que yo me pierda, que ya no exista más, lo que hace de alguna manera es decir, huyo, ¿no? Entonces, eh, primero hace esto de dejarse absorber, 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 pero después lo que dice es, no, 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 porque si esto sucede, voy a dejar de existir, entonces se cierra. Se cierra y ahí es donde se repliega, esto que yo decía, ¿no? Lo del mundo interior, se cierra y se repliega en un adentro sin fondo. Un modo de funcionar para estas personas que tenemos lunas en Escorpio, los seres con lunas en Escorpio, es como si de algún modo hubiese dos posiciones, ¿no? O se abre y se deja absorber, o se cierra y queda atrapado también en ese mundo que es como inaccesible. Bien, entonces
o se queda atrapado en su máxima intensidad, o se cierra, se repliega y justamente genera un núcleo inaccesible. Y esa es otra forma de cierre, porque hay algo que diferencia la luna en Escorpio de la luna en Libra, que hablábamos en el capítulo anterior, y es que la luna en Libra nunca va a poder exponer esto que es, cómo se siente, pero más bien por desconocimiento, por no llegar a esos niveles de profundidad. Acá de lo que hablamos justamente es lo que sucede después de la energía libriana. Entonces, la energía escorpiana sí puede llegar hasta el fondo. Lo que no hace es mostrarlo hacia afuera, porque justamente esa apertura es como que le hace notar la vulnerabilidad, y entonces es una vulnerabilidad en donde lo que aparece es lo absorbente y lo fusionante. Cuando hablemos de lo absorbente y lo fusionante, lo vamos a hablar con relación a la propia persona, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Como nuestras conciencias tienen esa limitación, proyectamos en los otros que los otros son los otros, las otras, por la madre, son los fusionantes y absolutizantes, ¿sí? Y en realidad es el propio núcleo de la persona el que es así. Solo que también reconocerlo es de alguna manera abrir una puertita para que se metan los otros, y eso es algo que no te va a permitir los escorpianos, ¿no? O sea, te voy a mostrar, porque acá todo lo que tenga que ver con la manipulación, con el control, em, con manejar las variables, ¿no? Tener el poder de sobre una misma y sobre las situaciones se juega, se manifiesta, ¿sí? Entonces, también lo que genera, ¿no? Con esa cerrazón es esto mismo que es la persona. O sea, personas con un alto grado de magnetizar a los otros, las situaciones, sobre todo las situaciones conflictivas, problemáticas, difíciles, etcétera. Eh, entonces, un alto grado de magnetismo, ¿sí? Y a la vez una sensación para los otros de ser inalcanzable. O sea, nunca vas a llegar a ese fondo profundo que es el que me constituye, ¿no? Y que termina pareciendo, convirtiéndose en, en un agujero negro, como esos que están en la galaxia, en un agujero negro que todo así lo absorbe, lo traga, lo chupa, ¿no? Que todo lo absorbe. Bien, entonces, se entiende acá la fascinación y el rechazo por lo mismo. O sea, eh, de algún modo hay esto que estamos viendo que se da adentro y está proyectado afuera, está proyectado en la madre, está proyectado también en las figuras femeninas. Las grandes experiencias de aprendizaje para las personas con lunas en Escorpio van a venir por figuras femeninas que encarnan estas cualidades de mucho ejercicio y concentración de poder, o las situaciones donde hay magnetismo sexual, en donde hay fascinación, por ejemplo, por estas personas que que tienen cualidades de control, de ejercer el poder sobre otros. Todo eso genera mucha fascinación y también genera mucho miedo, porque de algún modo
existe siempre el temor de quedar absorbido por eso y perderse, ¿no? Y morirse en eso otra vez como una repetición del hábito, ¿no? Ahí es donde vemos la mecánica, en ese hábito que se repite. Entonces, la experiencia de la madre, mientras el niño, la niña, está en el útero, de tener relación con lo que duele, con lo difícil, con la sensación de muerte. Puede ser también, por ejemplo, una madre que ha pasado por situaciones en donde ha habido deseo de autodestrucción, ¿no? Voy a volver a poner acá madre, dolor. Todo esto es la asociación, muerte, dificultad, eh, autodestrucción, todo lo que tenga que ver con situaciones psicológicas como depresiones, o bueno, pérdidas. Todo eso es lo que la persona con luna en Escorpio tiene registro de contacto, ¿no? Entonces, ese registro de contacto es como su ámbito familiar, ¿bien? Todo eso se convierte para la persona en su lugar de seguridad. ¿Qué es lo que estamos diciendo? ¿Dónde encuentra una sensación de las cosas están en orden, la casa está en orden? Las personas con un escorpio, en esto, cuando hay conflicto, cuando hay situaciones difíciles, cuando hay tensiones de tipo, eh, me desgarro si no sos todo, si no sos todo para mí, o me muero si no puedo ser tu 100%, ¿no? Bueno, todo esto aparece como el ámbito que le da la sensación de seguridad de estar en casa, y es justamente por estas primeras vivencias. Se va notando la dificultad en la vida, ¿no? O sea, porque justamente lo que se afectiviza, afectivización de lo destructivo. Estamos obviamente en un nivel, por supuesto que como siempre, vamos a hablar enseguida de los talentos, eso siempre es al final. Bueno, es todo esto que aparece, ¿no? Que va haciendo que de chico haya mucho contacto con una madre que ha tenido una vida difícil, sacrificada, puede ser también relacionada con enfermedades, o sea, como esto que va destruyendo el cuerpo, ¿ve? Y el cuerpo amado, el cuerpo del que no siente separación, porque se siente un absoluto, se siente como una sola fuente de energía. ¿Bien? Entonces, digamos que todo esto es lo que va haciendo casa, lo que va haciendo hogar para esta persona, y hay también en esto una percepción de que no es un ser autónomo, sino que ha venido para formar como exclusividad, y ahí es la sensación de absorción y de lo absorbente y de lo absoluto, más bien de lo absoluto, para ser parte, ¿no? De este campo que, sin el cual no existe. También, de alguna forma, a lo largo del tiempo puede ser que genere bueno, eso era parte de mi familia, pero no soy yo, y ahí es donde se va a encontrar en otras situaciones, en otros ambientes, en el ámbito laboral o en el ámbito de pareja, etcétera, con momentos en los que va a volver a sentir esto, ¿no? Entonces, en los ejemplos que podemos ir viendo, es alguien que dice, bueno, me voy de mi casa porque la verdad que no siento que pueda acá ser quien quiero ser, y entonces después va a un ámbito laboral en el que se le exige un compromiso y una adhesión sin ser explícita
a ciertas acciones o ejecuciones, y entonces siente que no puede hacer tampoco, y entonces se va a otro lado en donde le piden que dé la vida por, y en el ejemplo que dice Caruti dice, bueno, hasta que se encuentra con una pareja, por ejemplo, una mujer que se encuentra con un hombre aniñado, y entonces ahí se siente tranquila, porque dice, bueno, esto más o menos lo puedo controlar, y de pronto la suegra es una suegra todopoderosa. Entonces, como vamos viendo, nadie escapa de las situaciones por las cuales tiene que pasar y vivir, ¿sí? Em, Solo que las formas en las que podemos ir abordándolos, por supuesto, van a ir teniendo a través de las experiencias una posibilidad de maduración. Hay una, em, em, hay una metáfora que tiene que ver, que explica muy bien cómo se siente una persona con un escorpio, y es la madre araña, y entonces da una madre pelícano. Esto que es una metáfora que es muy difícil, lo digo y se me despiertan cosas, ¿no? La madre araña es una madre sobreprotectora, que sabe absolutamente qué es lo mejor para el hijo, para la hija. Entonces, como sabe qué es lo mejor para ese hijo o hija con una en Escorpio, el hijo o la hija no puede hacer contacto con su deseo, ¿no? Entonces, esa sobreprotección no le da margen de autonomía, y también esto tan necesario que es de exploración acerca de lo mío, de lo propio, ¿no? No puede hacerlo porque y además porque esto funciona como si fuera a nivel psíquico, como si fueran ondas magnéticas que están ahí vibrando, no está dicho. O sea, es muy probable que lo que se escucha es una madre que diga, vos hacés lo que querés. Y cuando vos sentiste con un escorpio que tu mamá dice, vos haces lo que querés, inmediatamente la información que emerge es lo que no existe lo mío si no es lo de mi madre. Bien, y aún cuando se pueda diferenciar, eso queda ahí muy adentro, muy metido, y entonces lo que sucede es justamente esto que yo sé que va a ser lo que me permite quedarme en el clan. Bien, entonces, ante toda esta, ante toda esta, ¿cómo se dice?, sobreprotección que ha sentido el niño o la niña cuando chico de esta madre, ¿no? De esta madre araña, lo que sucede es que después le va a hacer, va a resultar, no sé si decir lejano o atemorizador. Va a ser atemorizador ser madre, en este caso que estamos hablando de una mamá. Un poco para el padre va a ser lo mismo, solo que acá la figura de la madre es tan, eh, eh, tanto para el hijo o la hija como con un escorpio, el tema de la madre sobre todo es el ser más portador de toda esta carga, ¿bien? Entonces va a resultar atemorizador ser madre, y si lo es, se convierte en esa madre pelícano, ¿no? Se convierte en una madre pelícano, y ¿qué es lo que hace? La metáfora del pelícano es porque tienen el buche a las crías, ¿no? Se convierte
en la madre que cría a esos pollitos, a esos bebitos, en el buche y los alimenta así, a tal punto, o sea, la carga de control, de poder sobre todo eso y de necesidad de cuidado y de protección desde un lugar con una máxima intensidad es enorme, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en una madre potrillo, en una madre caballo y su potrillo, y en esta metáfora de la madre araña o de la madre pelícano. Estamos hablando de niveles energéticos totalmente diferentes. Entonces los alimenta dentro de ese buche, ¿sí? Y esta es la parte desgarradora, y si ocurriera que se queda sin comida, lo que hace es, se abre las entrañas para que la coman. Entonces, necesito que se sienta esto que es totalmente cargado de una intensidad que es muy difícil también de poner solamente en términos. Digamos que las metáforas nos ayudan bastante. Imagínense si con las palabras llegamos a un nivel, todo lo que nos falta, ¿no? Para poder hacer contacto con la carga de intensidad que se genera, ¿sí? Con esto. Y entonces, todo esto hace que, que la persona, es como que no solamente la madre se convierte en ese gran, en esa gran entidad absoluta, sino todo el clan. Entonces, es una sensación eh, de estar sometido a un ámbito colectivo, ¿no? O sea, es como sin posibilidad de identificación en términos de lo leonino, ¿no? De lo que me identifica a mí, de diferenciación y de personalidad, ¿no? Eh, Porque es muy probable que la figura del padre sea débil o no exista, ¿no? No hay un padre que marca límites. Entonces, solo existe la madre, solo existe la madre. ¿Bien? No hay padre que ponga límites. Por supuesto que todo eso va a venir con el tiempo. O sea, obviamente que lo que estamos viendo son los momentos en los que al principio se nace con una marca, se registra una reacción, se constituye un circuito, entonces a partir de ahí aparece el mecanismo de repetición, 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 ¿no? Bien, entonces, esto de sentirse sometido a una estructura colectiva que atrapa y que no le permite ser la propia persona, es esa sensación de magia, ¿no? Como si la familia dijera, la familia lo da todo, todo es todo, 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 entonces te exijo todo a la vez. O sea, la familia lo da todo a cambio de que el hijo, la hija, lo entregue todo. Y eso es lo que después va a ir haciendo en otras relaciones, ¿no? Digamos que esta forma vincular es la que cae en presa y después eso lo va a ir poniendo en otros lugares, ¿no? Como uno traslada este campo afectivo a las demás relaciones. Entonces, lo que hace, por ejemplo, pensemos en una pareja, ¿no? Es una luna que dice a la pareja, no lo dice, sino que vibra eso, se siente adentro. Yo te doy todo, pero te exijo que me des todo a cambio. Entonces, el imaginario que se crea es el de una fusión total.
una fusión total que ya sabemos que no existe. Pero el pedido que está implícito, esto es súper importante que nos demos cuenta que no está explicitado en uno ni en las relaciones, sino que funciona ahí sotoboche, como la mafia, ¿vieron? Las cosas que, los pactos, los vendetta y todo eso, ¿no? Ya sabemos a qué hay que atenerse cuando somos desleales a toda esa energía. Toda esa sensación, ese anhelo de fusión va en contra de la libertad. O sea, no hay libertad, es contradictoria una cosa con la otra. O se es libre o se es fusionante y esta es la gran cosa que hay que abordar, ¿no? Entonces, esto que les decía, que si se siente que si pide algo, tiene que dar algo a cambio. O si le piden algo, siente que tiene que dar eso que le piden, porque si no lo da, es como que después le van a pedir algo que es más terrible, entonces es como una constante, en este sentido es la manipulación, en el sentido de ir dosificando, midiendo o viendo, ¿no? ¿Qué es lo que me das? ¿Qué es lo que te doy? ¿Qué es lo que te pido? ¿Qué te pido? Porque si yo te pido, vos también me vas a pedir a cambio. Entonces, hasta en eso, ¿no? Como una cosa de todas estas variables tienen que estar de algún modo como en estas redes, ¿bien? Entonces, termina dando lo que no se le pide, la luna en Escorpio, y sin obtener, ¿no? Lo que nunca se había obligado a pedir. Es una cosa bastante de forma de respuesta infantil, ¿bien? Es como de esa manera se genera la red de afecto, ¿no? A través de esta sensación de fusión, de absorción, que la va proyectando en diferentes instancias a lo largo de la vida. Bueno, entonces, es complicado también como abrirse a un amor que sea sincero, que sea verdadero, porque lo que se interpreta es que me van a pedir la vida. Lo más común es que estas personas digan, no, mejor me reservo, así tampoco lo va a decir del todo, pero es como que va a quedar ahí en una zona de, pareciera que sí, pero en el fondo hay algo que se reserva. Siempre me acuerdo de una frase de Hellinger que decía algo así como que el que eh, ay, no me acuerdo la frase completa, se reserva derechos, como que el que no toma se reserva derechos, ¿no? Eh, y eso, bueno, aplica al escorpión. Me voy a tener ahí, vamos a un poco más allá. Otra cosa que suele pasar es sentir exigencia, siente exigencia ante la demanda, ¿sí? Entonces, no sabe diferenciar entre pedido y exigencia, son lo mismo. ¿Se dan cuenta de las respuestas? Las respuestas son como muy desde esas pulsiones así tan fuertes. O sea, es como que dice, si digo que no, me quedo afuera, no voy a ser querido, y si digo que sí, tengo que estar dispuesto a darlo todo, y si no lo doy todo, no estoy en el vínculo. Y eso es lo que hace esta reacción de que quiera salir corriendo. Ah, y lo que hace justamente, acá hay un movimiento que es la polarización, así como hablábamos de que Virgo puede polarizarse en Piscis en Virgo, acá la polarización se da hacia la salida, voy a poner, uraniana. Entonces, huye y desaparece. La verdad es que
desaparece porque justamente todo esto se convierte en algo que se siente destructivo. Entonces lo que hace es huir, desaparece, desconecta, como si se desenchufara, ¿no? De todo de toda esa, de toda esa sensación fusionante eh, que siente así como destructiva. Entonces, cuando huye, obviamente, cada vez que huimos, que sentimos, creemos que nos salvamos. O sea, que estamos fuera de ese circuito, ¿no? Pero si permanecemos en, en esta dinámica de intensidad-fuga, vamos a poder sentir a pleno eh, de qué se trata toda esta energía. Entonces, obviamente, que escaparse no es ninguna, nunca fue la solución para nada, ¿no? Escapar, por supuesto, no es la solución. Lo que sí permite es como si fuese una descompresión, ¿no? Como que, bueno, a ver, en esto hay que tomar aire, pero la persona tampoco lo registra como que es la misma persona que la que huye. La persona registra que los otros, las otras, huyen de mi intensidad. Hemos hablado bastante acerca de cómo proyectamos en los otros eso que es muy difícil de asumir en cada uno de nosotros, ¿no? Pero bueno, esas son las dinámicas que tenemos desde nuestras capacidades, desde lo que hemos desarrollado hasta ahora como humanos para poder hacerle frente a todas estos agobios, voy a decir, tratándose de la luna en Escorpio. La palabra agobio puede ser una palabra. ¿Cuándo se termina todo este circuito? El circuito termina cuando la persona pone límites, ¿no? Que eso es lo que decíamos con relación al padre. Cuando puede poner límites a esto que siente como madre fusionante, o sea, a cualquier forma de afecto, básicamente, en la que siente que lo tiene que dar todo, ahí empieza a generar esto tan soñado que es la integración de la luna. Bien. Y otra cosa que necesita es reconocer la ambivalencia, que eso también lo habíamos hablado la otra vez cuando hablamos del ascendente en Escorpio, la ambivalencia entre serlo todo y ser libre. Porque en definitiva, uno no puede serlo todo para el otro, ni siquiera tal vez para uno mismo, o tal vez sí, pero no lo sabemos. Y entonces es como una, una gran tensión adentro, ¿no? Una contradicción, y también está bueno que recordemos que hablamos de lo antagónico, cuando hablamos de esta energía, en términos de que parece que hubiesen fuerzas contrarias opuestas que luchan, ¿no? Bueno, acá son los antagónicos son los que luchan. En Libra hablamos de los complementarios y acá hablamos de los que son totalmente opuestos y entonces como que se repelen, ¿bien? Entonces, esa ambivalencia es necesaria reconocerla porque justamente eso empieza a dar un grado de apertura hacia versiones o, ¿cómo se dice? Como los grises, ¿no? Los entremedios en los que puedo vivir también. Esto es una buena frase. Puede vivir con baja intensidad y ser feliz. También es un deseo. Eh, porque como se ha configurado que el lugar de protección, el ámbito afectivo, es conflictivo, es problemático, ¿no? Siempre lío, 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 lío. Todo eso es la familia, lo familiar, imagínense, o sea, si decimos que justamente
lo que configura eh, esta, esta luna tiene que ver con la magia, o sea, yo dije solamente lo de lo que piden, te pide la vida a cambio, y eso implica un montón de otras cosas, ¿no? Implica meterse en los lugares difíciles, dolorosos, en contacto con lo que nadie quiere, o sea, es es toda una cosa. Bien, entonces, ¿qué es lo que estaba diciendo? Que se puede vivir con más intensidad y ser feliz. O sea, la costumbre está en el conflicto, está acostumbrada, es una luna acostumbrada al conflicto, entonces, si hay paz, pareciera, o relaciones que no son fusionantes o no se me está pidiendo la vida, pareciera que no existe el amor, y eso no es así, ¿bien? Entonces, esto de gozar de la naturaleza, de la cosa de que no todo tiene que ser oscuro y difícil, sino también que se puede vivir en un mundo en donde está prendido el sol, en donde salen flores, y donde hay gente que no me va a pedir la vida a cambio, también es parte de los aprendizajes, ¿no? Que tiene que hacer esta luna. Bueno, entonces, no es necesario que me deje devorar por una intensidad exagerada para sentirme amada, por ejemplo. Es otra de las cosas que hace falta decir. Cuando pensamos en el núcleo del útero, de la vida uterina, que es el lugar en donde se debiera sentir la mayor cantidad de protección, y la vivencia ha sido de que ahí se ha corrido riesgos, digamos que desde muy tempranamente hay una asociación entre lo que me da vida y lo que me mata. Y ahí es donde se imprime la huella de la luna en Escorpio para que después la vida siga eh, replicándose de esa manera. Ahora, ¿qué es lo que pasa con eso también? Es que a la vez que todo lo que ya dije, el talento que le permite la luna a estas personas, una luna Escorpio, después de que hemos aprendido, ¿no? Para luego, ahí te lo pongo, luego de aprender, no sé qué te como aparte, pero aprender o algo así, como para uno mismo, ¿no? A desilusionarse, porque todas las lunas nos tenemos que desilusionar. Del anhelo de fusión, que siempre el anhelo de fusión va a ser volver a ser uno en el útero de mi madre. Por eso de ahí viene un insulto muy coloquial, ¿no? Estas cosas que sentimos muchas personas de querer volver y a la vez sentir que eso es muy peligroso para un escolta. Bueno, entonces, cuando aprendemos a desilusionarnos de esos anhelos, ¿bien? Empieza esto de que ya está. O sea, no necesito la absolutización para sentir afecto, ¿bien? Eso empieza como a desarmarse y entonces puedo salir de estos lugares que hablábamos, ¿no? De los lugares donde yo me sentía segura y que son los conflictivos, los dolorosos, etcétera, y poder ser quien soy, diferenciándome y sintiendo autonomía y pudiendo como de alguna manera entrar y salir de los vínculos y las relaciones sin sentir que tengo que darlo todo, me tengo que morir para que me quieran. Eso es una cosa tremenda, ¿sí? Entonces, luego aprender a desilusionarse, la nueva infusión empieza a desbaratarse, digamos, el mecanismo, y entonces puedo entrar y salir de vínculos, de relaciones, de situaciones libremente, sin tener que dar la vida y sin tener que salir corriendo, ¿no? Sin tener que huir. Bien. Em,
Entonces, cuando esto empieza a pasar, para esta luna en Escorpio, ¿qué es lo que empieza a vibrar acá? Empieza a vibrar esta posibilidad de hacer contacto justamente con lo difícil y lo doloroso desde otro lugar. Entonces, por ejemplo, médicos, curadores, consteladoras familiares, astrólogas, personas con poderes psíquicos. Ah, la que me hacía también autopublicidad. Todas estas profesiones, digamos que, bueno, médicos, curadores, em, personas, entonces, em, dije, con poderes psíquicos que no le temen a los otros mundos, a los otros mundos, ni al dolor o a la confusión o a lo ambiguo, ¿no? O sea, por ejemplo, esto de abordar, acompañar personas que han cometido delitos o que están viviendo momentos autodestructivos, como por ejemplo que quieran suicidarse o que tengan no sé, estos momentos en donde están muy pasados de consumo por sustancias o por lo que sea. Bueno, todas estas relaciones son posibles de abordar para las personas con luna en Escorpio porque digamos que hay un talento, una capacidad para sostener a los otros, a las otras, en situaciones extremadamente difíciles y dolorosas. Tanto es así que es más, o sea, hay más chances de que alguien con un escorpio pueda sostener estas situaciones que alguien con solo en escorpio, ¿no? Porque la carga de emoción, de emocionalidad, eh, es tan alta, es tan densa, que como la conocemos de entrada, ahí vamos bien con eso. ¿Bien? Bueno, entonces, todo lo que sea extremadamente difíciles y dolorosas, misteriosas, puras, difíciles, etcétera, ¿no? Todo eso. Desconocidas también. Todo lo que da miedo para cualquiera, bueno, acá puede ser que tengamos un lugar para poder ir trabajando. Obviamente que todo esto depende de una maduración enorme para darle lugar a otros niveles de vibración, ¿no? Obviamente que también son personas que generan mucho magnetismo, bueno, de esas situaciones, pero también un magnetismo para que lo otro empiece así como a generar de algún modo una especie de vibración inconsciente que hace que las personas se sientan también como involucradas, vaya a ser desde un poder especial y desde más allá. Algo de esto, ¿no? Del mundo psíquico es fuerte y se siente y se reconoce. Bien, entonces, por supuesto que necesitamos salir de los niveles en los que estamos y lo que se va a lograr, o sea, la máxima capacidad para estas personas es la, esta es una bocina que no sé si se escucha, transformar transformar su mundo, el propio mundo, transformar el propio mundo y en la transformación del propio mundo, el de los otros, en una renovación constante, ¿sí? Para, para dar mayor
vitalidad y amplitud para que se abra, ¿sí? Y la posibilidad, ¿verdad?, de que los otros, las otras, enfrenten lo, que le hagan frente, ¿no? En ese sentido, que enfrenten esos lugares donde se refugiaron, que enfrenten las situaciones difíciles, dolorosas, para poder enfrenten lo difícil, voy a poner, como para salir de la cueva sería, ¿no? Para el crecimiento y la madurez emocional. Bien. Bueno, ah, deshidratada dando al máximo, seguro que esto va a salir así como absolutamente, absolutamente. Yo digo, si después esto no quedan cansadas, cansados, ah, será porque también tienen una escolta. Y con ganas de, obviamente, de que se entienda, tal vez son unas ganas personales de explicarme, y también de cada vez más tener más chances, esto es lo que siempre lo digo lo mismo, más chances de poder entendernos como humanidad, o sea, tener herramientas en donde dejemos de excluir, de dejar afuera, de decir, así no, de esta manera no se hace, sino como, ay, esto tan impresionante que es la compasión, que es una comprensión en niveles altísimos que nos dan justamente eh, una conexión con lo que sucede que va mucho más allá de juicios, de debería, etcétera. Bueno, vamos a pasar a la sección de ver cartitas. Tengo dos cartas para ver y no va a ser la mía. Pasamos entonces a la sección de mirar dos cartas con un escorpio. Cuando hice el comentario de que no íbamos a ver mi carta, también tiene que ver con que una mirada propia siempre va a ser bastante subjetiva, ¿no? Y entonces como esto que nos pasa a las niñas de Scorpio de que no, de no entrar de lleno en la exposición, bueno, se puede llegar a presentar, ¿sí? Bueno, entonces, acá estamos con esta cartita que tiene luna en Escorpio en la casa 2, o sea que es una luna que resuena con lo taurino. Y sabemos que Escorpio y Tauro están en eje, entonces habla de esta dinámica entre la vida y la muerte. ¿Bien? La persona tiene ascendente en aire, es una luna en agua, y tiene sol en fuego. ¿Va? Entonces ya vamos viendo que hay como una variedad de elementos, lo que puede dar más equilibrio, ¿no? Porque digamos que lo que no estaba presente era la Tierra, pero sin embargo está la Luna en casa 2. A la vez esta Luna está en conjunción a Mercurio y en conjunción a Venus. Entonces, lo primero que me sale es decir que con relación a la relación Luna-Venus, puede ser que todo lo que sea mujer, no solamente el mundo de la madre, sino como muchas figuras femeninas, probablemente eh, que tenga que ver con la pareja, en el caso de ser un hombre, o las personas que han estado cerca como mujeres, que están cerca de la vida de esta persona como mujeres, y pueden tener le pueden resonar al dueño de la carta, a la dueña de la carta, con la energía de lo escorpiano, ¿no? Entonces, como si algo mucho más grande que la propia figura de la madre se proyectara en otras mujeres, sobre todo por esto, porque Venus representa también lo femenino y la forma en que nos abrimos a esa complementariedad. Entonces puede ser que ahí se sienta todavía con más intensidad
el funcionamiento de la luna en Escorpio en esa clase de vínculos, ¿sí? Y también va a haber acá una dinámica que se presenta con relación a algo que estoy diciendo, que es la fascinación por los ámbitos que tienen que ver con el poder, con el dinero, probablemente, porque está en la casa 2. Entonces acá se va a manifestar mucho más esto de una fascinación, rechazo siempre, o huida, una huida inconsciente de, de, de este ámbito que es el de la solidez, en donde donde se puede materializar, donde se pueden concretar donde se puede concretar la energía del dinero. Escorpio, la energía escorpiana habla de una máxima intensidad energética, y el dinero es energía también. Entonces, puede haber sensaciones de esto, o absolutización de este elemento, en este ámbito, como sentir que si no lo tengo, si no es desmesurado, me sale decir, si no es muchísimo, si no es algo, eh, ¿cómo se dice?, ilimitado, no es lo suficiente. Y también por ser una luna que resuena con lo taurino puede presentar esas dificultades que veíamos que tienen que ver con el dinero, con la materia o con la casa propia, o con el mundo del trabajo. También puede ser que entre los anhelos de la luna esté esto, ¿no? El anhelo de tenerlo todo, de sentir ese absoluto en este ámbito, y lo puede poner en situaciones en donde va a haber como un juego de muchos intercambios, de negocios, probablemente con ilusiones y desilusiones, ¿no? Porque cualquier luna necesita esa parte de ese momento de desilusión para poder entrar en lugares de madurez. Entonces, ¿dónde puede estar puesto el anhelo de esta luna? En una sensación de manejarlo, de poderío o de asociarse con personas, ¿no? Porque justamente nos van magnetizando los seres que son en los que podemos proyectar toda esa carga, y puede ser que allí haya mucha de esta energía de producción. También, por supuesto, si lo vemos como en el lugar de los talentos que decíamos antes, puede ser que justamente la posibilidad de materializar venga dada por los talentos de la luna, y es de poder acompañar personas que estén con problemáticas difíciles, dolorosas, que estén ahí nadando en los pantanos o hundiéndose en el fango, y más que usarlos en beneficio propio, es poner esa energía para que los otros sean los que pueden encontrarse con esas situaciones de poder hacerles frente, ¿no? A la, a, em, ay, se me atravesó otro pensamiento, hacerles frente a sus propios dolores. Lo que se me atravesó es que también puede haber una de las experiencias que son para esta luna, es la muerte temprana de la madre. Y acá es como que tengo esa sensación de que las pérdidas de seres queridos, las pérdidas físicas, porque es la casa del cuerpo, eh, pueden ser experiencias que hayan tenido, le haya tocado de cerca. También porque además la luna está en una relación tensa con Plutón. Dependiendo de la edad y de las vueltas de la vida, tal vez ya lo haya atravesado. No tengo mucho esa sensación de que puede ser que justamente estos arrebatos hayan venido por el lado de las pérdidas muy cercanas, muy de lo íntimo, ¿no? Puede haber sido no exactamente la madre, sino figuras muy cercanas, una abuela muy importante, o alguna mujer muy importante, o la sensación de que no puede serlo todo para alguien en términos de pareja, y que justamente a través del cuerpo se haya visto ese impedimento. También pensando en el mecanismo de desconexión a través de lo uraniano, que hace que se, se desconecte, ¿no? Y entonces tal vez puede llegar a ser eso, como una desconexión del cuerpo, de las potencialidades del cuerpo,
y un mundo emocional enorme, como la figura, acá bien la figura del iceberg, de mucho oculto, y que sea el cuerpo el que lo manifiesta de algún modo, ¿sí? En este caso, el ascendente en Libra es una energía, voy a decir, beneficiante, porque lo liviano lo que contempla es una especie de liviandad, de ligereza, que no le va a ser fácil a la persona entrar en esa energía, porque cuando hablamos ascendente también vemos los lugares de resistencia, ¿no? Y la luna es un lugar de resistencia, entonces es más probable que le huya a lo liviano desde los mecanismos de la luna en Escorpio, meterse en los lugares conflictivos difíciles, y sin embargo, como también tiene mucha carga tiene varios planetas en la casa uno, puede ser que se sienta mucho esta energía del destino del ascendente de una invitación a hacer consideraciones como más livianas, más de pensar, no dejarse llevar por la pasión fusionante todo el tiempo, sino para poder realmente ver al otro, entrar en conexión, en relación con eso que los otros están trayendo, ¿sí? Y va a ser una forma de apertura, siempre va a ser de salida, porque de lo que se trata también ascendente es cómo salir de los mecanismos lunares, y ahora sí de abrirse, de apertura a algo que puede ser como más oxigenador, ¿no? Que le va a poder traer más aire ante la asfixia de los mecanismos fusionantes y absolutizantes. También me imagino que puede ser que se puede haber constituido a lo largo del tiempo como una luna que tiene que debe responder ante las necesidades de subsistencia de un modo bastante dramático y sufrido, ¿no? Eso puede haber llegado a estar presente. Y con el tiempo entender que no se trata solo de lo que podemos hacer solos, sino de lo que podemos hacer con un otro. Justo el otro día vi una peli que tiene una frase que es un proverbio africano que dice, si querés ir rápido, anda solo, si querés llegar lejos, anda acompañado. Entonces, en este caso, el acompañado, el observar al otro, y puede permitir salir de esa cosa cerrada y oscura y profunda que a lo que invita o que ha marcado como mecanismo esta luna en Escorpio. Y voy a compartir la otra carta. Una carta con ascendente en Aries y Sol en Libra, Luna conjunción Saturno. Acá esta figura femenina también es una figura de poder, pero probablemente se haya convertido en una figura de autoridad sobre la persona, ¿no? Puede ser con muchas limitaciones, con muchos hasta aquí, y está en la zona de la pareja, cosa que puede crear, por un lado, todos esos anhelos que decíamos de absolutización y de ser el 100 del otro, una creencia muy fuerte, muy marcada de esto, pero también con una confusión acerca de cuáles son los roles maternos y paternos, porque al estar juntos puede ser que eso se presente también como una especie de confusión, que es una palabra o algo que forma parte del mecanismo de la luna en Escorpio, sentir que no sabe quién es por no poder identificarse y por tener que darlo todo. Acá puede ser que eso esté proyectado por un lado en la pareja, de no poder sentir una identificación y algo personal acerca de uno mismo, sino que es porque está con alguien y entonces ese alguien es el objeto de toda de todo su dar, ¿no? Te doy todo y vos lo tenés que hacer todo para mí, y si eso no es así, es que no es posible tener una relación. Esto me sale por la conjunción Luna-Saturno, ¿no?
que es dura, que marca momentos difíciles, las limitaciones, lo que nos limita, lo que nos impide también. Entonces, puede ser que justamente se viva ese ámbito como a donde no puedo cumplir con las expectativas, los anhelos y lo que yo me imagino como las fantasías de absolutización por un lado, y por otro lado todo eso que venía diciendo. Ese es el aspecto principal de la Luna. Después tiene tensiones desde el Sol, tensiones desde Mercurio bastante fuertes, ¿no? A muchos planetas, digamos que tiene muchas energías en relaciones tensas, ya que las dificultades obviamente que se van presentando en más de un ámbito. En el ámbito donde está la Luna, que es la casa 7, están en conjunción Venus-Plutón, que podría ser también como una metáfora de la luna en Escorpio, esa conjunción. O sea, Venus-Plutón es sentir una mujer, o sea, mujer en términos genéricos, ¿no? Como lo femenino, como peligroso, como el lugar en donde que puede ser destructivo, y también puede haber allí una fascinación por todo ese ámbito, por esa energía, o un rechazo y un irse, huir lejos, lo más lejos posible. Todo esto está en oposición al ascendente. Entonces va a ser también bastante difícil que la persona pueda arriesgar a contactar con su deseo, porque justamente hay algo que que relaciona la energía escorpiana con la energía ariana, o sea, desde el lugar de la luna, y tiene que ver con el deseo de la madre, ¿no? Entonces, el deseo de la madre para un escorpio lo es todo, o sea, yo mismo, el hijo mismo, la hija misma, es el deseo de la madre, del clan, del otro. Y acá, con la ascendente en Aries, el viaje, el desafío tiene que ver con encontrar el propio deseo, arriesgarse a ser quien vino a ser en el mundo, más allá de todo lo que siente como que lo que debería responder ante los otros, lo que debería, bueno, los debería desde el lugar de esa mirada de clan, de tener que dar la vida para los otros, ¿no? La energía ariana juega muy fuerte la temática del deseo propio, de la existencia del ser, más allá de todos los otros. Está en la primera fase de la manifestación de la energía, y es eso, ¿no? Es como el solo existir. Y ahí es donde puede llegar a encontrar la dificultad de sentir que solo debe existir para sí mismo y no en función de lo que puede darle a los otros, de lo que puede hacer para los demás, y de desgarrarse, de abrirse las entrañas eh, para darle la vitalidad a un otro. Bueno, esas son las dificultades que pueden encontrarse, pero también la energía del ascendente es un beneficiador de poder, ¿cómo se dice? Poder hacer una manifestación de esto, ¿no? De una diferenciación, porque también juega por la diferenciación. Me quedé pensando en que como todo esto está en la casa 7, es una luna que resuena con lo libriano, y entonces puede ser que sea más difícil el exponer justamente esos lugares de vulnerabilidad, ¿no? Por esto que decíamos, por lo escorpiano, por un lado, de no mostrar sus lugares más oscuros y de tener un interior muy inaccesible, y por otro lado, porque la energía libriana no es una energía de exposición, justamente. Acá el sol juega en favor de esto, ¿no? De mantener las cosas más o menos en términos diplomáticos, em, de convenciones sociales, de acuerdos sociales. Entonces van a ser movimientos realmente transformadores, renovadores, y en donde se siente que algo muy fuerte, muy importante en mí dejó de existir, murió, se desintegró, para poder darle lugar a energías que son justamente renovadas, ¿no? A una renovación. Y por supuesto que
va a haber también un gran talento en poder abordar las temáticas que nos ponen en relación de unos con otros, también de lo que está en la base de la construcción de las sociedades, ¿no? Eso, todo lo que tenga que ver con los pactos. Bueno, existe a la vez como talento una chance de poder desarticular todo eso que circula escondido y poder de alguna manera, ojalá que en buenos términos, de desenmascararlo, ¿no? Que no sea con sacrificio propio, sino que sea con mucho trabajo de poder desarticular esos lugares de tanto silencio y de gran interioridad para la persona. Bueno, así me acordé de algo que decía Caruti, Eugenio Caruti, que es que las personas con luna en Escorpio es como que si miraran el mundo como tratando de descubrir los misterios y con una sensación de no estar realmente con los otros, ¿no? Porque lo de adentro es tan grande, es tan profundo, que es como que si chupara hacia adentro, como esa sensación de agujero negro. Entonces, otro de los desafíos para las personas con luna en Escorpio es hacer contacto real con los otros, ¿no? Más allá de estos anhelos de serlo todo, de querer fusionarme o de sentir que si no me fusiono no hay vínculo, y ahí es donde empieza a aparecer esta zona de aprendizaje, ¿no? Como saliendo de esos pozos enormes en los que tal vez nos hemos metido, o en los que estábamos sin saber que estábamos, o en donde tenemos ese afán por llegar hasta lo más escondido. Bueno, ahí es donde hace falta empezar a hacer esto de hacer contacto con lo que hay alrededor, y justamente en estas tareas de acompañamiento es que nos podemos dar cuenta de que no es solamente una gran sensación de soledad de la cueva, ¿no? Como ese ermitaño que se queda y se queda y se queda y se queda, sino que justamente que todo eso que se aprendió en la soledad, en la oscuridad, con lo difícil, es lo que nos va a dar el potencial para poder encontrarnos con otros que que necesitan este coraje y esta valentía de hacerle frente a los procesos difíciles y entender que, que- que no hace falta morirnos o dar la vida desgarradoramente para recibir afecto, para recibir cariño, sino que el amor es mucho más que eso, y cada uno tiene, con su luna, tiene formas de afectivizar, y entonces generar una comprensión de que los vínculos son experiencias que se van atravesando con, con capitales propios, ¿no? Y que cada quien tiene el suyo y no todo tiene que ser de 100% para que sea real y auténtico. O sea, se puede tener incluso una buena vida sin que esté cargada de situaciones difíciles, dolorosas, de experiencias de muerte, etcétera. Llegamos al final de este encuentro. Siempre es muy lindo poder hacer un repaso de quiénes somos, y insisto en que la astrología es una herramienta enorme de amplificación de nuestras percepciones, de nuestras creencias y de lo que hemos constituido como verdades. Y eso nos da pie para el siguiente capítulo, que va a ser sobre Sagitario. Bueno, con esto, adiós. Hasta la próxima.